Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Pues hoy que estamos prácticamente a unos días que haya pasado la Nochebuena, hoy lunes, en que tenemos un clima agradable allá afuera y en el que pues la buena noticia es que todas las familias compartieron en armonía, no hay mayores incidencias en el país. Sí percibimos el día de ayer que por ahí se había dado una curva no muy agradable en la ola de violencia y delincuencia que azota al país, pero entendemos que muchas de las familias tomaron todas las previsiones del caso para cuidarse y protegerse contra la COVID-19 y sobre todo contra esta variante de Omicron que tiene alarmado a Europa y tiene asustado a muchos países de América Latina, y ya la tenemos en Centroamérica, en Panamá y Costa Rica, y según los expertos médicos que tenemos en el país, o los médicos, ellos aseguran que la Omicron ya está en Honduras. Es difícil pensar que no esté en el país, solo falta la confirmación de 75 pruebas que se han mandado a Panamá para confirmar o descartar, pero sí ya hay casos que se están revisando de forma muy puntual. Pero sí tengo entendido que en el 24, en las previas del 24 y después del 24, los hondureños pues guardaron la disciplina, las medidas de bioseguridad, los encuentros familiares, tomaron muchas previsiones y también esos encuentros numerosos, esas reuniones numerosas que se dan en algunos sitios de la geografía nacional, pues también se dieron con mucha prudencia y eso pues es más que suficiente para felicitarlos. Pero hoy, más allá de la buena noticia de lo que ha pasado, de lo que tenemos en este momento con los resultados después de la Nochebuena, también compartirle buenas noticias que también representan un reto para la economía del país. Y tiene que ver con este rubro del café que representa el primer rubro de exportación en el campo agrícola en el país y que le dejan a Honduras en casos como los que tenemos en estos momentos con precios en el mercado internacional que superan los $200, 230, $240 el quintal de café, pues estamos hablando en este momento que este rubro le dejará a Honduras en divisas no menos de 1.400 millones de dólares, y eso es significativo porque la producción no es la mejor. Así es que ya de entrada les presento a nuestros invitados. Freddy Pastrana es uno de los productores en la zona oriental del país. Freddy, un luchador eterno por la caficultura nacional. Freddy, buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, Dagoberto. Y buenos días a la audiencia de Frente a Frente. Gracias, licenciado, por darnos la oportunidad de estar en este prestigioso foro. Un saludo también a la distancia a don Renato, que siempre nos da la apertura. Y no nos queda pues que estar aquí atentos a las preguntas y consultas que nos haga usted y las demás personas que estimen a bien participar en el mismo. Bueno, Dagoberto Suazo, un eterno luchador, permanente luchador por el tema de la caficultura nacional, por los más de 100,000 familias que viven de este rubro, y vea usted, es el producto, el rubro más común en Honduras, porque estamos hablando de que son familias de productores medianos y pequeños, la gran mayoría de esas 100,000 familias en el país. Dagoberto, él es el presidente de la Central de Cooperativas de la Caficultura en Honduras. Dagoberto, buenos días. Buenos días, un placer de saludarlo. Buenos días, Pastrana. Encantado de estar en Televicentro, en Frente a Frente, y de hablar de un tema que es importantísimo para nosotros como cafetaleros, como dirigentes cafetaleros, como parte de la institucionalidad cafetalera, ya que creo que es un medio probado de que podemos desarrollar el agro nacional, podemos demostrar con cifras concretas que Honduras sí puede hacer bien las cosas. Y en café hemos pasado a ser de los últimos a ser de los primeros 5 en el mundo. Y como usted dice, pequeños, el 90%, casi el 95% pequeños productores, ¿verdad? Y eso es un mensaje claro, que cuando se delinean políticas coherentes y eficientes,
en función del bienestar de la colectividad y no de personas en particulares, se puede salir adelante. Bueno, y hacer notar de que más allá de la importancia que tiene para los hondureños, para las esas 100.000 familias, Honduras es el quinto productor a nivel mundial, el tercero a nivel latinoamericano y el primero en Centroamérica. Pero vean, el programa de hoy va enfilado, encaminado a hablar, hombre, de estas que son las buenas nuevas, pero también de los retos que tiene la caficultura nacional. Vean, el cambio climático, ya tenemos a mi amigo y colega César Quintanilla, que permanentemente nos pasa hablando de ese tema del cambio climático. El cambio climático en este momento está representando un reto descomunal, un desafío nunca antes visto para la caficultura nacional, tanto así que los que cultivan abajo de los 1.000 metros, ya prácticamente esa gente se está abandonando las fincas, o algunas otras, porque como me decía nuestro invitado que lo presentaría a continuación, Rubén Darío Sorto, director del grupo Biofortune, y empresario del café, que lo tengo y ustedes lo miran en pantalla en el estudio en San Pedro Sula, la innovación en Honduras es urgente, porque se tienen que buscar variedades de café que sean resistentes, bueno, a esto del cambio climático, a la roya. Yo no sé qué tanto daño hace ya la broca, pero sí, la roya y el cambio climático están terminando con buena parte de la caficultura que está abajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí se están teniendo serias dificultades, y vea, quienes la están teniendo son los pequeños y medianos productores. Ingeniero, buenos días, los saludamos desde Tegucigalpa. Buenos días, Ulises Aguirre, a la distancia un abrazo fraterno en esta época navideña. Un saludo a don Freddy Pastrana, dirigente cafetalero, precisamente de la zona en la cual nosotros tenemos operaciones, en el departamento del Paraíso, y al ingeniero Dagoberto Suazo, buen amigo, amigo de mi padre, amigo personal, y con quien hemos tenido la oportunidad de compartir, y esta mañana tocando este tema tan importante para la economía nacional y para miles de familias en Honduras. La caficultura, Ulises, para que tengamos una idea de cuál es el impacto, tiene presencia y actividad en prácticamente todo el territorio nacional, casi todo el territorio. 14, 15 de los 18 departamentos de Honduras tienen producción cafetalera. 214 de 298 municipios en Honduras tienen actividad en la producción cafetalera. Así es que usted se podrá imaginar, el pueblo hondureño siente cuando la caficultura, en este caso, en esta época, está recibiendo buenos precios, pues hay alegría en los pueblos, hay alegría en las aldeas. Pero cuando los precios son malos, cuando los precios son bajos, de igual manera el pueblo hondureño sufre. Entonces es muy importante que toquemos este tema esta mañana, porque los retos son múltiples, son enormes. Y para el sector es muy importante que el gobierno entrante tenga una idea clara, fresca, nueva, una propuesta consensuada con los sectores, para que hagamos frente común a todos estos retos. Bueno, y ese es parte de, bueno, el marco del programa del día de hoy, porque estamos en las cercanías de estrenar un nuevo gobierno y las expectativas son enormes, porque no podemos desconocer, Freddy, que ustedes, hay un grupo de caficultores que han venido pues exigiendo cambios, sobre todo en la institucionalidad, de que el rubro del café pues hayan, no sé si caras nuevas, pero que sí haya un cambio en la institucionalidad y en el rumbo que se le ha dado precisamente a esto del café. Sí, Ulises, realmente, y para poner en contexto a la audiencia, somos 120.000 familias a nivel de país. Como lo decía Dagoberto, la mayor parte gente humilde, gente que vive 100% de eso. La caficultura en Honduras está de todos los estratos. También hay gente pudiente que bien, pues, que
que tenemos esa cobertura. Igualmente la caficultura representa de cada lempira que se genera en agricultura, 35 centavos lo genera el café, la tercera parte por así decir, y a nivel de todos los ingresos de la República, el 5% del PIB lo genera el café, o sea que es un rubro de mucha importancia. Dinamizamos la economía, solo en nivel de temporada colocamos alrededor de 30.000 millones en el comercio, en las pulperías, y como decía un gobernante, cuando la caficultura está bien, el país está bien. Es por eso que como nosotros como grupo le hemos apostado a llevar iniciativas para mejorar, y creemos pues que una de ellas podría ser también que se revise, y aquí está Dagoberto y siempre lo hemos planteado, el actual modelo de gobernanza, en el sentido, no con el ánimo de decir y decir que el actual sistema ya no funciona, no, viéndolo desde el punto de vista que todos tienen que irse renovando, de acuerdo a las nuevas exigencias, como usted lo decía, exigencias en cuanto a cultivo, exigencias en cuanto a mercado, exigencias en cuanto a cambio climático, que vamos a hacer ahora con un cambio climático que el año pasado se nos presentaron los dos aspectos. Uno de ellos fue que la época de invierno, de inicio, no llovió, el café se quedó pequeño, y ya cuando se iba a cultivar allá en noviembre vino ETA y OTA y terminó, o sea, no hubo invierno, y cuando vino el invierno llovió de un solo. Igualmente este año creemos que el cambio climático nos va a pasar factura con la cosecha. No creo que se den los pronósticos del ICAFE de 7.2 millones, el hecho de que no hubo un estrés hídrico de la planta en época de verano, estuvo lloviznando, eso hizo que la planta se relajara y no floreciera bien, sumado a eso las demás dificultades en cuanto a problemas financieros, problemas de créditos, el incremento de los insumos, todo eso va a pasar factura, y creemos que por lo menos va a disminuir la cosecha un 20%, que nos da mucho pesar, porque al final son empleos que se pierden, son ingresos que dejamos de percibir los productores. Lamentablemente tenemos una cosecha muy baja con un buen precio, pero bueno, así es la vida, y tenemos que apostarle, como bien lo dice usted, Ulises, a levantar este cultivo tan noble, que nos sentimos orgullosos y más orgullosos de esas 120.000 familias que sabemos que muchos de ellos están pendientes del programa, para que desde acá hagamos propuestas, que miremos hacia futuro, y que el nuevo gobierno empeñemos la palabra y retomemos el reto de que Honduras se va a posesionar. Pero les digo yo a muchos que más que cifra, que qué bien que Honduras es el quinto, qué bien que Honduras es el tercero a nivel de Latinoamérica, pero más que cifra, el interés nuestro es el bienestar del productor, que el productor se vuelva a sentir orgulloso de ser caficultor, que vuelva a caminar con la frente en alto, saber que va a sacar adelante su unidad productiva, que va a cumplir con sus compromisos, ya sea con la banca, con los demás entes financieras o intermediarios, e igualmente que va a sacar adelante a su familia. Eso es lo que buscamos, Luis. Bueno, yo conozco una comunidad, bueno, yo he estado, mi familia ligada al café, conozco una comunidad en la que, yo me recuerdo hace 10 años, los precios no eran los peores, pero tampoco eran los mejores, pero la alegría que se respiraba en esa comunidad cuando venía la época del café, pero esa gente empezaba a cortar en noviembre, en diciembre y en enero. Pero nos sorprendió que en octubre, noviembre, ya en diciembre ya no tenían nada que cortar, ya no había café, ya maduró todo el café, y el problema es que en esa comunidad ya eran muy pocos los lotes, porque el pequeño productor tiene 1, 2 manzanas, 5 manzanas cuando mucho, pero ya muy poca la gente que se está dedicando a este rubro. Y Dagoberto Suazo, bueno, es un hombre muy cercano al próximo gobierno, y quizás por ahí ha percibido o ha intuido cuáles son las líneas que traen para la caficultura nacional. Dagoberto, el interés que tienen en este sector y qué cambios por ahí cree usted que pueden imprimirle
a la institucionalidad y también al rubro como tal? Bueno, creemos firmemente que Xiomara Castro Sarmiento va a dar un aporte significativo a la producción nacional, no solo al café, a todo el agro hondureño, que debe convertirse en un pilar del desarrollo del país. Hemos hablado, y una de las cosas que más nos satisface es el respeto que comprometió a la institucionalidad cafetalera. Ahora, yo quisiera abordar la pregunta que le hizo al ingeniero Pastrana en el sentido de cambios que se exigen a esta altura en la estructura que actualmente se compone el café. Las organizaciones que somos parte del Instituto Hondureño del Café, del Fondo Cafetero, del Consejo Nacional de Café. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que deben producirse cambios para mejorar. No nos negamos. Nosotros, como Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras, fuimos parte de una lucha precisamente para ganar esos espacios y no le vamos a negar a nadie que tenga el derecho de que participen con sus propuestas, con sus ideas. Estamos trabajando las 4 organizaciones en este momento en una propuesta y una vez que tengamos las líneas de consenso, lo vamos a llevar a todos los sectores, ¿verdad? El sector se tiene que abrir. Si hay una organización de productores que cumple con requisitos bien definidos, una organización de tostadores, de exportadores, bienvenidos sean. Pero eso tiene que hacerse producto de un trabajo serio, ¿verdad? No de improvisaciones, porque eso es lo que demanda la realidad en este momento. ¿O de intereses, Dago? Hay intereses claros que muchas veces no corresponden al interés del productor de café, que es al que nosotros siempre hemos defendido. Ahora, teniendo claro ese panorama, que no hay de parte nuestra, y ahí hablo de Aprocafé, Anacafé, Uniocoque y La Central, no hay ni el más mínimo esfuerzo por impedir que siga ese avance de la caficultura hondureña y esas transformaciones que deben de ser constantes, ¿verdad? Entonces, volviendo, sí tenemos el compromiso de nuestro partido, el Partido de Libertad y Refundación, de la presidenta electa de todos los hondureños y hondureñas, de darle un significativo aporte al sector productor de café. Hay problemas que son estructurales, que hay que cambiarlos. En este momento los productores estamos sobreendeudados. O sea, le debemos no solo a la banca privada, sino que peor todavía a prestamistas no formales, llamados usureros u otros nombres, que no permiten que aunque hayan buenos precios por algunos años, el productor salga adelante. Prácticamente esos buenos precios que en este momento estamos recibiendo con una tendencia alcista, ¿no? Entre 230 y 240, nosotros creemos que en el próximo año van a superar los $250, se van únicamente para pagar esas deudas. Entonces es necesario que abordemos este tema de la deuda con seriedad. Y en esto tenemos que participar todos los cafetaleros y cafetaleras, tiene que participar el gobierno, que tiene que ser una forma de mesa de diálogo que nos permita ponernos de acuerdo y buscar esas soluciones permanentes para la caficultura nacional. Hemos demostrado en el pasado, hace 20 años precisamente había una crisis similar en el gobierno de Maduro y en el gobierno de Carlos Flores Facusé también, y buscamos alternativas que permitieron que de 3 millones de quintales más o menos pasáramos a 10 millones de sacos en la cosecha 2011-2012. El café es un negocio, ¿verdad? Donde la menor parte de ese negocio le queda al productor y productora de café, y eso no es sostenible. Bueno, y vean ustedes, yo lo que siempre he dicho, y eso lo digo como comunicador social, las puertas y ventanas de la institucionalidad se tienen que abrir, señores. Aquí tendría que estar un representante
del ICAFE. Aquí tendría que estar un representante de otros organismos del café. Vean, pero uno los busca como comunicadores sociales, o nunca pueden, o no están. Uno como comunicador social llega al ICAFE, al Instituto Hondureño del Café, que ese es el organismo rector del café, y nunca encuentra a un directivo, nunca encuentra un vocero, nunca hay quien le dé información sobre el café, a uno como comunicador social. Yo me pregunto entonces, el caficultor, el pequeño, el mediano o el grande, ¿qué acceso tiene para tener información, saber cómo está, pues, de repente los préstamos o la situación del café en el país? Siempre, y eso se lo puede decir cualquier comunicador social, cualquier periodista que llega al ICAFE a buscar a un directivo, a buscar una autoridad del ICAFE, un vocero que le dé una versión de cómo anda la caficultura, no lo encuentra. Y por eso estos espacios usted los ve, que siempre faltan uno de ellos, o siempre falta la representación de ellos. Y eso es lo que se tiene que abrir el Instituto del Café. Se tiene que abrir, y los otros organismos que están alrededor del Instituto del Café, se tienen que abrir, porque bueno, no queremos pensar de que nos exponen porque algo se esconde. Yo no creo eso, sino que abrir esto. Vea, esto del café, este rubro del café es de la gente más humilde. 14 de 18 departamentos son productores de café, y daban otras estadísticas de cuánto representa la caficultura a nivel nacional. Y Rubén Darío, el ingeniero Rubén Darío, que es un hombre comprometido con este rubro, que se dedica a este rubro, pero que también es alguien preocupado por la innovación, por la tecnología, para que se le dé valor agregado al café, para que el pequeño, el mediano caficultor no vende el café tal como lo saca de la máquina que expulpe el café. Ingeniero, en ese campo, ¿qué expectativas podemos tener para el próximo gobierno como para pensar de que vamos a ir en ese proceso evolutivo para llegar a darle ese valor agregado a este rubro? Pues Ulises, tal y como lo mencionaba el ingeniero Suazo, y me da gusto escuchar eso de una persona cercana a la presidenta Castro, a la presidenta electa, saber que hay interés genuino en este sector, interés en recibir un apoyo permanente y constante. Vea, los gobiernos son facilitadores, las autoridades gubernamentales son facilitadores, no son creadoras de empleo. Cualquier promesa en ese sentido de que van a crear empleos, pues es una premisa que no es sostenible, porque quienes creamos los empleos es el sector privado, es ese pequeño productor tierra adentro, que emplea a su hijo, a su esposa, al vecino, para trabajar la tierra. Y ahí empiezan las grandes limitaciones del pequeño productor. Estamos mencionando el tema de financiamiento, el tema de endeudamiento. La verdad es que la caficultura en el país ha adolecido de varias cosas. En primer lugar, nuestro modelo productivo está basado en un modelo de producción relativamente bajo. Cualquiera de los otros dos invitados pueden confirmar las cifras que le voy a dar, pero a nivel nacional el rendimiento por manzana apenas llega a 19 quintales. Eso es insuficiente si usted lo compara con los líderes globales. Mire, Honduras apenas produce el 4.5% de la producción global de café. Incidimos poco en el precio del café. Brasil y Vietnam, Brasil con el 40% y Vietnam con el 20%, dependiendo de qué es lo que en esos países ocurre,
ellos sí inciden en el precio. Lo que está ocurriendo en este momento en el mercado es consecuencia del fenómeno de la niña que se ha presentado. Este es el segundo año que lo estamos experimentando y que hace que en el cono sur, en Brasil específicamente, se presenten sequías extremas. De hecho, Brasil acaba de pasar por la peor sequía en los últimos 90 años, que ha golpeado a la producción cafetalera en ese país. Y posteriormente unas heladas que han destruido una cantidad significativa de fincas en Brasil. El hecho de que Brasil no envíe ese café al mercado hace que los precios suban. Esa es la realidad. Traduciéndolo al pequeño productor en Honduras. Hoy que tenemos precios buenos, la producción es relativamente baja. Según estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y que son más o menos coincidentes con las cifras que dio el amigo Freddy, la producción de Honduras es probable que caiga en esta cosecha 21-22 entre un 12 a un 15%. Por exceso de lluvias, por temperaturas más bajas. De hecho, el cambio climático ha hecho que las floraciones sean inconstantes y que la producción baje sensiblemente en el país. Esto de nuevo, ¿a qué se traduce? A que el pequeño productor depende de un solo ingreso, de un solo producto, del ingreso por la venta del grano. Es ahí donde el discurso que yo le traigo y el tema que yo le traigo a la audiencia nacional, a los invitados, a usted, Ulises, es que solamente los países, las naciones, las empresas, los sectores que fundamentan en la innovación, en la disrupción, en elevar la productividad y la calidad, logran en este siglo XXI tener operaciones efectivas y sobre todo que generen prosperidad a las grandes mayorías. El lenguaje que le debemos de transmitir y hablar como sector a las autoridades recién electas y que van a entrar en sus funciones en el próximo mes de enero, es que el apoyo debe de estar dirigido a crear esquemas innovadores que se traduzcan en prosperidad. La prosperidad es el origen de la justicia. No pueden haber ambientes donde prevalezca la justicia, pero también prevalezca la pobreza, que es lo que tenemos en este momento en el sector café. Y con esto concluyo en este tema de mi participación. La prosperidad es la base fundamental de la justicia. Y vean ustedes, aquí al teléfono me llega un mensaje, José Reyes Dubón, está en el sector allá de la Iguala Lempira en Lagunas, y me dice, buen día hermano, buen tema está abordando. Dígales que la Iguala Lempira es el municipio que más café produce y es el que tiene las peores carreteras, y de eso damos fe nosotros. Vean, es increíble cómo gente que tiene un camión para trasladar el café a los puntos donde lo tiene que secar, donde lo tiene que vender, donde lo tiene que distribuir, no tiene parado, un camión tiene parado un carro que es sencillo, porque las carreteras están en pésimas condiciones. Y este es un lamento, no creo que solo del Iguala, es prácticamente de todos los caficultores a nivel nacional. Tengo a don Emilio Medina, bueno, es uno de los grandes productores de la zona occidental del país, que pues también siempre ha estado permanentemente insistiendo en que se deben de cambiar algunas cosas en la institucionalidad, pero también que se tiene que darle otro rumbo a los desafíos y los enormes retos que representa la caficultura a nivel nacional. Decía Rubén Darío
que la merma en la producción podría andar entre el 14 y el 15%. Vea, esto es para alarmarse, porque estamos hablando de que es el principal producto de exportación en el campo agrícola y el que genera más divisas, entre 1.000 a 1.400 millones de dólares que entran al país. Ya se imaginan si viene esto cayendo, si viene esto bajando. Don Emilio Medina, le escuchamos. Adelante, buenos días. Buenos días y gracias por darme la oportunidad, Ulises. Saludos a la distancia pastrana de Alberto y a mi amigo Sorto. Definitivamente pues es un tema bien importante a nivel nacional y felicito pues a ustedes de que han tenido a bien pues darme la oportunidad. Yo quiero solo mencionar un par de cosas para no alargarme. Uno de ellos es que tenemos un organismo que prácticamente ha permanecido muerto y es el órgano máximo de la caficultura hondureña, que se llama CONACAFE. Ahí están todas las organizaciones, tanto de productores, exportadoras, tostadores, y ahora, hace unas semanas, pues se abrió la participación de una nueva organización de exportadores y la asociación de intermediarios, que ha sido tan importante tenerlos en la mesa de administración de la caficultura hondureña. Eso pues ha sido muy bienvenido, de que el Congreso Nacional pues aceptara el reto de abrir un poco más la participación de otras organizaciones y que vamos a apoyar de frente a la caficultura y vamos a reactivar el CONACAFE. El señor presidente actual, don Juan Orlando Hernández, en diferentes ocasiones yo lo dije a él en privado, en público, de que el CONACAFE era un órgano que le iba a ayudar no solamente a él, sino que a la caficultura hondureña. Sin embargo, estamos al final de su periodo y el CONACAFE continúa inactivo prácticamente. ¿Cuáles son mis aportaciones que quiero dar hoy? Y que ya creo que lo mencionó Dagoberto, y eso ha sido en los últimos 8 años. Mi lucha pública, privada, mandé una nota de parte de nuestra Asociación de Exportadores, UNECAFE, que dicho sea de paso soy el presidente, que lo que necesita el productor ya, y si hubiera sido hace 4 o 5 años, ahorita estuviera en la gloria, es la consolidación de deudas. Con 3 años de gracia, tasa cero, le dije al presidente Hernández, pero claro, él se rió y me dijo, no, hombre, muy agresivo, y 25 años. Con eso, que se le dé al sector productor de café, estamos dándole un espaldarazo. No estamos pidiendo condonación de deudas, estamos pidiendo oxígeno, porque tenemos deudas bien atrasadas de muchos años atrás. Obviamente, para llegar a hacer esto, y yo ya se lo planteé a la nueva presidenta, y le digo yo, eso es lo que necesita de inmediato el enfermo, es una consolidación de deudas. Usted me dice, ¿de cuánto hablamos, Emilio? Le digo yo, no le puedo dar una cifra exacta, porque un banco dice una cosa, otro banco otra. Tiene que ser la Comisión de Banco y Seguros que actúe y que haga un consolidado de deudas que no estén contaminadas, porque en todos los sectores pues hay deudas contaminadas y esas pues no podían entrar al apoyo de la caficultura hondureña. Ese es uno de los espaldarazos más importantes. Luego vendrán otras que es de carácter administrativo y que nos toca a nosotros los dirigentes, pues fortalecer más al ICAFE en la parte técnica, porque como hemos visto ahorita, la producción de café en los últimos años ha perdido 3 a 4 millones de quintales y continuamos, como dice Sorto, para abajo. Eso, claro, no es culpa únicamente de no darle asistencia técnica a la finca, sino que también pues el cambio climático nos está golpeando en todos los productos a nivel mundial. Pero tenemos que fortalecer al ICAFE en la parte técnica. Yo le digo de las cosas que también tenemos que atacar, y Dagoberto creo que me va a apoyar en lo que digo. Ahí en una misa negra crearon algo que se llama el Viceministerio de Caficultura, que depende de la SAE. Y más abajo veo en el decreto dice, se le ordena a Finanzas crear el presupuesto para mantener ese viceministerio. ¿Para qué necesitamos más gastos en el país y quitarle al productor de café lo que tanto necesita? Tenemos el CONACAFE, que es el órgano máximo, que es ley, y que lo preside el presidente de la República en turno o a quien el presidente designe. Ahí estamos todos, ahí vamos a estar todos los importantes jugadores
de nuestro principal producto agrícola. Y con esto termino. La parte del consumo a nivel mundial, gracias a Dios, por pandemia, pues no se ha visto tan afectada, y especialmente para nuestros cafés. Entonces eso es algo que nos da un soporte de que nuestro producto es importante, lo tenemos que cuidar, y mi mensaje para el productor de café hondureño en estos momentos que está gozando de buenos precios, que no descuide la calidad, que coseche su café verde maduro, que no lo revuelva y que haga todos los procesos según los protocolos de calidad. Porque si descuidamos ahorita la calidad, vamos a regresar 10 años atrás. Y todos los precios no vienen porque salieron de la bolsa de valores. También hay un gran componente que ahorita el café hondureño está vendiendo con precios de hasta más $20 de lo que ustedes ven en la pizarra. Muchas gracias, y este ha sido mi aporte para la caficultura. Bueno, gracias don Emilio Medina, es uno de los productores, de los grandes productores de la zona occidental del país, y el CONOCAFE es el Consejo Nacional del Café, es como el máximo rector de las políticas cafeteras en el país. En este momento lo preside el presidente Juan Orlando Hernández. Tengo información de que en el próximo gobierno este ente estaría a manos de, o lo rectoría Héctor Zelaya, que es el hijo de doña Xiomara Castro, que conoce de café, que está ligado al café, que sabe las dificultades y la problemática que tienen los caficultores. Pero antes de irnos a la pausa comercial, también dejar planteado un tema que vea, es una circunstancia silente pero real, y que tiene que ver con el consumo interno en el país. El café que toman las personas o las familias que compran en la pulpería, ve, el café ha subido, el café se fue al doble del precio, y los torrefactores, que son los que lo producen este café aquí en el país, lo procesan. Los que lo procesan, están en alguna medida casi subsidiando ese precio del café, y está la presión para ellos de subirle el precio a ese café. ¿Qué se va a hacer para que esa bolsita de café, que en este momento en la pulpería tiene un precio, no suba hasta el 100%? Vean, porque ese sería un duro golpe al bolsillo de la canasta, al bolsillo de los hondureños, y obviamente que al bolsillo de la canasta básica familiar. Porque es un hecho, el precio del café ha subido, y por ende también a ellos les ha subido la materia prima y más otros derivados de esto. Esta es una situación que, recuerden el día en que se lo decimos, en cualquier momento revienta la discusión o se viene el incremento al precio. Pero el café es sensitivo, porque ¿cuántas familias no toman café? En la mañana, en la mediodía y en la tarde. ¿Y dónde lo compran? En la pulpería. Y esta bolsita de café, de momento no tiene el precio que debería de tener, y eso creo que es uno de los desafíos, los retos y las pláticas que tiene que enfrentar el próximo gobierno. Abordarlo, porque es tan sensitivo como el maíz, como el frijol, porque está dentro de la canasta básica familiar. Así que nosotros cumplimos con el primer compromiso comercial. Regresamos para continuar discutiendo este tema que dejo planteado y otras temáticas que tienen que ver con la caficultura nacional. Bueno, estamos abordando la temática del café, el reto y el desafío que representa para el país, y también ahí como adentrarnos en cuáles serían los proyectos que trae la nueva administración, el próximo gobierno. Y hablando con Dago en este momento me dice de lo que me decía Chepe Reyes, le digo Chepe porque estamos familiarmente emparentados políticamente, y es alguien que le tengo aprecio por el trabajo que hace, porque se ha quedado ahí en el campo, porque no se ha ido a la ciudad y trabajar en el campo. Y me decía, no, La Igual es el mayor productor de café a nivel nacional. Y vean, no tenemos imágenes porque habría que buscarlas de cuáles son las condiciones de la carretera para de ese lugar, del más productor, uno de los municipios más pobres de Honduras. Y ese, óigase bien, el mayor productor de café en Honduras. Y da pena, da vergüenza ver ese tipo de carreteras,
ver las carreteras por las que pasaron los políticos a pedirle el voto a las personas. Por esas carreteras pasaban y no sintieron pena, vergüenza propia, y no es vergüenza ajena, sino que vergüenza propia de arreglar esas carreteras, de darles asistencia a esas carreteras. Esa gente en este momento, porque son partes altas, empiezan a sacar lo más fuerte de la producción. En este momento no pueden sacar el producto o no saben qué hacer, porque es difícil poder transitar por esas carreteras en pésimo estado. Le decía a Rubén Darío que siempre ha estado preocupado por el rezago que tiene el país, sobre todo en este tema de la innovación, el reto que significa, ingeniero, las enfermedades como la roya, y no se mira muy diferente a lo que hace Colombia, a lo que hace Brasil, que están trabajando en otras variedades resistentes, no solo a la roya, sino que también al cambio climático. En esto hasta ahora, por lo menos yo no sé si se está trabajando en los laboratorios de investigación que tiene el país. Así es, Ulises. Mire, el cambio climático presenta unos retos que no habíamos previsto. Lo que estamos observando son distorsiones en los patrones de lluvia, estamos observando temperaturas más altas y ambos factores, el exceso de humedad y una mayor temperatura, hace que la microbiota natural presente en las fincas, la microbiota donde hay hongos, donde hay bacterias, lo que generen sean enfermedades para las cuales las actuales variedades no están preparadas. Honduras tiene aproximadamente de todo el área de cultivo, cerca del 70% es de una monovariedad, una sola variedad, la variedad Lempira, que fue desarrollada por el ICAFE ya hace casi 20 años. Fue liberada y en su momento tenía resistencia al hongo que genera la roya, Milea bastatrix. Ese hongo ha ido mutando precisamente por estos cambios que se están dando en el clima, y hoy la resistencia de la variedad Lempira prácticamente ya no la tiene. Y es ahí donde hay que meter recursos frescos en investigación y desarrollar nuevas variedades. Trabajar de manera conjunta, yo sé que hay esfuerzos de manera conjunta con organizaciones multinacionales globales como el World Coffee Research, y ya hay algunos de nosotros los productores hemos tenido acceso a este nuevo material genético que es resistente a la roya. Aquí conmigo tengo un café que le voy a hacer llegar. Esta es una variedad Lempira, centroamericano. La variedad centroamericano es un clon, es una nueva variedad. El productor es el productor Rubén Darío Sortosantos, es mi padre, de la finca Hebrón, un proceso natural, de una finca localizada en el municipio de Teupacenti, en el departamento del Paraíso. Creo que nosotros somos de los pocos productores en el país que tenemos esta variedad. La variedad centroamericana es resistente a la roya, es resistente a las nuevas cepas del hongo, pero ese privilegio literalmente ha sido porque hemos contado con los recursos para adquirir ese material. Eso no ocurre con la mayoría de los productores. Y si me permite agregar algunos otros retos, además de las enfermedades, hoy vemos, si es cierto, un daño en el sistema vial terciario
que es el que que se ha desarrollado en todas estas fincas nuevas, en todas nuestras fincas alrededor del país. Me decían las autoridades del Fondo Cafetero, que es el responsable de darle mantenimiento a esta red. Hay 16,000 kilómetros de calles a nivel nacional. Usualmente son calles de terracería, calles de tierra, que cuando viene la época de lluvias se deterioran rápidamente. Ese reto de darle mantenimiento a esa red vial y fortalecer el fondo a través de recursos, ya sea que provengan de las municipalidades o del gobierno central, es un reto enorme que tiene las nuevas autoridades. Hay que reconocer que el mantenimiento en este momento se lleva a cabo con recursos que vienen de los productores. De la producción de café se le retiene al caficultor cierta cantidad para darle mantenimiento. Solamente el año pasado estamos hablando de que se necesitaron más de 400 millones de lempiras para recuperar esa red vial dañada por ETA y IOTA. Entonces, este es un reto que el gobierno entrante tiene que asumir, darle mantenimiento a las calles. Y le pongo un tercer tema sobre la mesa, y con esto también termino este segmento. El tercer gran reto es que debido a múltiples factores en la economía global, incrementos en el gas natural, incrementos en el petróleo, incrementos en los costos logísticos y un incremento sustancial en la necesidad de insumos fertilizantes en los grandes países productores como Brasil para recuperar sus plantaciones, como Estados Unidos, India, China, los precios de los fertilizantes se han multiplicado por 2 o por 3 veces. Es decir, 200 a 300% de incremento. Hay un programa que hay que reconocer del gobierno saliente y que debe de continuar, que es proveer al pequeño productor de fertilizantes. En el gobierno pasado, en el gobierno saliente, se beneficiaron más de 91,000 caficultores recibiendo insumos fertilizantes que fueron provistos a través de recursos del gobierno central. Y eso debe de continuar y fortalecerse, más ante la situación que le estoy presentando en este momento. Correcto. El incremento de los fertilizantes puede hacer que vuelva vulnerable a la caficultura. Bueno, y los que se dedican al café, bueno, Dagoberto, Freddy, que sabe el incremento en los insumos, es impresionante lo que han subido, o sea, de 400 a 800, 1,200 un saco de urea. ¿Qué pequeño, mediano productor puede sostener una finca, una parcela de 5 o 10 manzanas si necesita del fertilizante? Porque ya no es como en otros tiempos que se hacían fincas que naturalmente producían. Ahora ya no se puede, ya no se da eso. Dagoberto me decía, quería referirse a lo que había dicho el productor de la zona occidental del país, don Emilio Medina, Dago. En efecto, Emilio, creo que buscaron el camino equivocado al romper un acuerdo que hemos tenido con los congresos nacionales de la República, que en materia de café no se iba a aprobar ni discutir nada en el Congreso Nacional si no había el consenso de toda la gremialidad cafetalera, ¿verdad? Nosotros insistimos, hemos impulsado cambios, sabemos que estos son permanentes, son constantes, las transformaciones tienen que venir, pero tienen que ser por la puerta de enfrente, no por atrás. Los últimos leyes que se han aprobado en el Congreso Nacional lindan con la delincuencia, son amorales, no se deben de permitir y se deben de revisar. A un mes y medio, cuando se aprobó eso, para que asuma un nuevo Congreso Nacional, es una total
amoralidad el haber aprobado este tipo de leyes, que no vamos a discutir si están buenas o no están buenas. El problema es cómo se hizo, cómo se están haciendo otras cosas. Creo que debemos de ser responsables para abordar este tipo de temas. ¿Qué leyes son estas, Dago? Le dan entrada a una nueva asociación de exportadores, a los intermediarios, al Consejo Nacional del Café. Nosotros le dijimos a Emilio Medina, en una reunión en el Instituto Hondureño del Café, no es el momento de aprobar leyes cuando estamos a la puerta de un nuevo gobierno, un nuevo Congreso. Una vez que tome posesión la nueva presidenta y haya un nuevo presidente o nueva presidenta del Congreso Nacional de la República, lo discutimos, ¿verdad? Eso lo hablamos con Pastrana, con otros compañeros y ellos entendieron, ¿no? Es la forma, es el mecanismo que utilizaron, ¿verdad? Cuando ya está, no quisiera hacer señalamientos que ya el pueblo hondureño dé un mensaje claro, que no está de acuerdo en que se siga administrando el Congreso Nacional de la República como hasta este momento se sigue haciendo. Y en el sector cafetalero hemos llevado las cosas en paz, en tranquilidad, y eso nos ha permitido ciertas líneas de trabajo que han permitido un crecimiento en los últimos 20 años. Refiriéndome a eso, yo quisiera, si me permite, felicitar a Rubén Darío Osorto, a su padre. Son innovadores realmente, gente que está invirtiendo todo su talento y todos sus recursos por sacar adelante la caficultura nacional. Todo mi respeto, Rubén Darío, mensaje a su padre, ¿verdad? Con él hemos compartido, hemos expresado nuestras ideas y coincidimos plenamente. Hay un problema de productividad en el país y quiero, Rubén Darío, cuando nosotros ingresamos al Instituto Hondureño del Café, Honduras producía 8 quintales por manzana. Lo llevamos con varios mecanismos a 25. Vamos en retroceso, como usted señalaba, 19 quintales. Pero sí existen las condiciones para que nuevamente llevemos no a 25, sino a 60 quintales por manzana promedio nacional, pero obviamente necesitamos esquemas que permitan ¿qué? Nutrir la finca, darle de comer al arbolito de café, ¿verdad? Darle las 3 fertilizadas como nosotros, ¿no? Que nos levantamos tomando café con pan y cenamos el último a tipo 6 de la tarde, 4 de la tarde, 7 de la noche, y nos estamos alimentando y estamos alimentando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, mismo... Pero, Dago, tres fertilizadas y con esos precios a los insumos. No, bueno, mire, Ulises, este tema de los insumos no es nuevo. Venimos de una pandemia, ¿verdad? Se han aumentado los fletes, pero no exageradamente subir más del 200%. Eso es avaricia. Y no se ha revisado, Dago. Y hay un oligopolio que nosotros rompimos ya también en el año 2000 con la importación directa de fertilizantes que hizo el Instituto Hondureño del Café de Europa. Estamos consensuando qué vamos a hacer porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a encontrar alternativas que le vamos a presentar a la presidenta Xiomara Castro para que nos apoye, ¿verdad? Y coincidimos nuevamente con Emilio. No estamos pidiendo regalos, nunca los hemos pedido. Estamos pidiendo facilidades que nos permiten potencializar todas las capacidades que tiene el sector cafetalero. Pequeño productor, mencionaba la Iguala, municipio más productor de café de Honduras, viviendo en la pobreza. Toda la riqueza que genera ese municipio, como la mayoría de los municipios, como Tipacenti, por ejemplo, viven en situaciones precarias, cuando debería ser todo lo contrario. Deberían de ser los lugares con energía eléctrica, con internet, con buenas calles, con buenas escuelas, buenos colegios, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí, Freddy, hay otro detalle. El precio de los insumos, a Dago lo invitamos porque sabemos nosotros que es un hombre ligado al café desde hace mucho tiempo, nació en eso, estoy seguro, en la caficultura de sus padres y sabe y conoce de este tema. Y también es un hombre muy cercano al próximo gobierno, a la presidenta Xiomara Castro, y puede incidir mucho en estas necesidades que tiene
el pequeño, el mediano y el gran productor de café. Porque vean, hablar en este momento de que la producción de 7.2 millones de quintales que se producen al año podría caer a 5, a 4.5, es un duro golpe para el país. Porque en este momento tenemos buenos precios, aunque estaba viendo, yo creo que todos nosotros hacemos lo mismo de revisar la bolsa de valores. Hoy bajó $4, prácticamente amaneció $4 menos, pero bueno, así fluctúa la bolsa de valores. Pero en este caso, Freddy, cuando estamos hablando de esta situación, yo dejaba planteado el tema del consumo interno. Y si hay una preocupación en ese caso, si hay una preocupación porque esto sí toca el bolsillo de los hondureños. O no hay café para el consumo interno, o se está yendo de contrabando para otros países, Freddy. ¿Cuál es la problemática en este caso? Sí, antes de tocar ese tema, Ulises, tal vez me da la oportunidad de abordarlo de la institucionalidad. Claro. Nos alegra mucho la primicia, ojalá que se dé que Héctor Zelaya llegue al CONACAFE. Sabemos que él maneja muy bien el tema, hemos estado en algunas reuniones hablando de ese tópico y es una persona pues que se necesita que tenga mucha influencia a nivel de gobierno porque hay decisiones que se duermen, como bien lo dice Dago, pasamos 4 años, sentimos que reunión y nunca pues en los reclamos de los productores siempre están. En algún momento le decíamos al presidente Hernández, presidente, las cosas no son como se las plantean algunos funcionarios. El productor sigue más pobre, o sea, cualquier estadística para mí, como lo dije al inicio del programa, es irrelevante. Entonces es ahí donde digo yo que hay que hacer énfasis en institucionalidad, una institucionalidad que reclame de frente, no como está pasando ahorita en el ICAFE, que usted va y no haya ni un dirigente, el que más lleva ahí es Dago, pero los demás no sabemos dónde están, que le pregunten por qué esas situaciones de que a Honduras solo regresan $2 de cada $100 que generen en el exterior. ¿Quién tiene ese valor de reclamarle a esas grandes transnacionales, irse de frente? O por qué no decir aquí localmente a qué se debe que el café de Honduras solo nos pagan $63 de diferencia con Costa Rica arriba de nosotros y prácticamente es el mismo café? ¿Por qué tenemos un diferencial con Colombia de $50 y prácticamente es el mismo café? ¿Qué pasa? Ellos han hecho cosas buenas, una de ellas es promoción, mercadeo. ¿Por qué no lo ha hecho el ICAFE? ¿Por qué no lo ha hecho el CONACAFE? Entonces sentimos nosotros que esas son unas de las tantas debilidades que tiene la institucionalidad cafetalera. Fondo cafetero, yo soy ingeniero civil y se lo hemos dicho a los de Inves, se lo hemos dicho al director del fondo cafetero, ¿por qué reparan las carreteras en invierno? Repárenlas en verano, el dinero les va a rendir más. Inves, le aportamos más de 30 lempiras por cada galón de combustible y le digo a Rubén Darío, Rubén, no solo son las carreteras terciarias, las troncales, podés ir a ver la de la Lodosa, ahorita está completamente abandonada allá en mi pueblo. O sea, creemos que el gobierno se quedó corto en inversión en cuanto a carreteras en las zonas productivas y lo dijimos a tiempo y en algún momento pues hasta se enojaron con nosotros y nos sacaron de las reuniones porque esa es la verdadera solución a las crisis, Ulises, está con decírselas a los gobernantes, porque de nada sirve que a un presidente le digan que todo está bonito y tal vez tierra adentro hay problemas como el amigo suyo en Iguala. Tenemos un fondo cafetero, Dago, que la ecuación es 30-35%, va para las zonas cafetaleras, 65% se queda aquí en Tegucigalpa y San Pedro Sula en gastos financieros, administrativos y de personal. Creo yo que es la institucionalidad que hay que revisar. Tiene que llegar un 70% a las montañas, son 300 millones, Ulises, que le cuesta al productor, el productor llora. Que sale de la bolsa del productor. Bolsa de nosotros. Inves, son 4.000 millones que les aportamos en combustible, no es posible que nos tengan así. Entonces, toda esa institucionalidad creo yo que hay que revisarla. Y igualmente con lo de los precios, don Emilio, aquí tengo también productores que me están diciendo que esos $20 que usted se refiere no se están reflejando. Si fueran $20 más, estaríamos hablando casi de 5.000 lempiras el quintal y yo les garantizo que a nivel de país nadie lo está recibiendo. En cuanto al consumo interno, coincido con Rubén Darío, el bono cafetalero tiene que seguir, es una petición que le hacemos puntualmente a la presidenta Xiomara Castro, es algo que creemos que hubo sus errores, pero
creo que fue uno de los programas que funcionó del actual gobierno. Igualmente que el agrocrédito 5.0 tiene que volverse vigente ahorita porque es un excelente producto financiero. Antes tenía productos financieros, ¿por qué cree que la apicultura está como está? Y pueden decir muchas cosas, que está aquí, que se ha hecho cosas buenas acá, pero las estadísticas reflejan que el productor está más pobre, más endeudado y que la cosecha va en caída libre. Quiere decir que algo no estamos haciendo bien. Entonces, para concluir y con lo del consumo interno, pueblo hondureño, se los decimos como productores, siempre nos ha echado la mano el pueblo. En los momentos difíciles, con el fertilizante, con asistencia, con las carreteras, podemos hablar de todo eso. Estamos en cierta manera dispuestos a que el consumo interno colaboremos como productores, porque no podemos dejar a ese humilde que se levante en la mañana hondureño a comprarle esa bolsita, como usted bien lo dice, a esa tacita de café, que eso es lo que lo sustenta en sus actividades diarias, y que nosotros solo por el hecho de que el café ha subido, que querramos vender el café de segunda como que fuese de primera, pero también que ese consumo interno llegue al que realmente lo va a usar, ¿verdad? Que no nos demos cuenta que está siendo exportado o que está saliendo por punto ciego. Esa es la aportación, ese es el compromiso que le decimos a doña Xiomara, ponernos también en la parte de ser empáticos con el pueblo y que el nuevo gobierno nos siga ayudando. Y un tema, Ulises, que no podemos dejarlo por fuera y que quizás es la razón por la cual estoy acá, que de nada sirve que esquemas de fertilizante, de nada van a servir carreteras y las fincas las está perdiendo el productor. Hagamos un esquema como lo dice don Emilio, ya sea a través de consolidación o como al inicio lo planteó Dago, a través de una especie, ya podríamos hablar de un nuevo esquema de financiamiento o de retención. Ese tema lo vamos a profundizar al regreso de la pausa comercial, Freddy, porque creo que es uno de los llamados, de los gritos silentes de los productores a nivel nacional. Pequeños, medianos y grandes productores están teniendo serios problemas con la banca, porque este gobierno tenía pues una iniciativa del 5.0, pero el productor, y esto era para todo el agro, pero también abarcaba a los caficultores, llegaba entusiasmado, alegre a la banca, a buscar los beneficios de este proyecto, iniciativa 5.0, y se encontraba ¿con qué? Con que le ponían 1000 barreras que al final se terminaba decepcionando en la primera visita que llegaba al banco. Y hasta ahí llegaba la iniciativa. Yo tengo también otra inquietud que tiene que ver con el tratamiento que se le dio al café en este gobierno. Por ejemplo, yo siempre miré a este señor Eval Díaz, que era el secretario de la presidencia, muy cercano al presidente Juan Orlando, que era como el que dirigía el tema del café. Y yo siempre me pregunté, ¿pero qué sabe Eval de café? ¿Qué conoce Eval Díaz del café? O sea, yo lo conozco como un hombre religioso, como un hombre que pastoreaba una iglesia y luego se incrustó en el gobierno. Pero de café, no. O sea, yo me preguntaba, ¿por qué ponen a alguien que no sabe? Yo no le conozco por lo menos antecedentes al señor Eval Díaz que sean o estén ligados al café. Y él estaba involucrado en eso y era como la representación del presidente en los temas del café. Se hicieron muchas cosas, algunas buenas, pero sí faltó cómo pues tratar ese tema, y que el que decía Freddy Pastrana, que tiene que ver con el acceso al crédito de los caficultores, o buscar otras formas de que no los ahoguen, no pierdan la cosecha o pierdan la finca por la falta de dinero fresco. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Bueno, Dago, la idea de estos espacios es arrojar luces, buscar salidas, llevarles, pues en alguna medida, esperanzas a los caficultores, porque el tema lo dejaba planteado Freddy Pastrana, y decía el ingeniero que el problema es el acceso al crédito. Ese es como la guillotina la amenaza que tienen los caficultores.
qué hacer para poder buscarle una salida, y ya tenemos que hablar del próximo gobierno. En el próximo gobierno, ¿qué hacer para que sean reales y efectivos los programas para auxiliar, en este caso, a los caficultores con las deudas que tienen ante la banca? No, es el tema principal, diría yo, en este momento, para la problemática mayor del sector productor de café. Al estar sobreendeudado, no tiene acceso a nuevo financiamiento por muchos productos financieros que se pongan en la banca nacional, ¿verdad? Pero previo, Freddy, porque dijiste algo que me parece que no es cierto, ¿verdad? Yo soy miembro del Fondo Cafetero Nacional, de la Junta Administradora, y la parte de administración únicamente consume el 6.5%. Cuando hablamos de administrar una empresa, si usted está abajo del 10%, anda bien. Su meta bien financiera. Es que hay campañas tendenciosas que se quedan en la mente de las personas, y este gobierno, que afortunadamente se va, montó una campaña fuerte por todos los medios de comunicación en contra del sector cafetalero. Mandaron al Tribunal Superior de Cuentas, hubieron conferencias de prensa en todos los medios de comunicación que había corrupción en el ICAFE. Cuando llegó el Tribunal de Cuentas y miró que no había nada, no dijo nada. Por eso le dicen el Tribunal de Cuentos, ¿verdad? Porque no es serio. Entonces no hagamos eco de esas campañas insidiosas. Nosotros, a ustedes los medios de comunicación, las puertas del ICAFE y del Fondo Cafetero están abiertas para que vayan a ver los números. Nos manejamos con absoluta transparencia. Si todas las empresas de este país se manejaran como nos manejamos en el sector cafetalero, ICAFE, Fondo Cafetero, las gremiales, otra cosa sucedería en Honduras, ¿no? Entonces, digo esto porque todos los años aprobamos el presupuesto del Fondo Cafetero y estamos siempre con la preocupación de que esa parte administrativa esté muy abajo del 10%. Y en el caso del Fondo Cafetero y el ICAFE, no supera el 7%. Pero ustedes siempre han resentido eso, Freddy, siempre han tenido interrogantes alrededor de eso. Así es, y cuando yo me refiero, dado a la ecuación 70-30, 70, podríamos hablar 65, que se queda aquí podríamos decir 35, regresa a la zona cafetalera, me refiero a gastos administrativos, financieros, y yo lo digo acá, y lo reconocemos, que desde ahí se han financiado campañas políticas a través del Fondo Cafetero, y un funcionario del ICAFE lo reconoció paladinamente que era una estrategia de parte de ustedes, los dirigentes cafetaleros, para poder tener influencia en el Congreso y en la Presidencia de la República. O sea, no querramos decir, y en cuanto, aquí nosotros estamos como grupo de productores independientes, con el hecho de que la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas no la pidió el gobierno la vez pasada, la pedimos nosotros como grupo independiente. Y Dago, la verdad, yo no quería tocar ese tema porque Ulises, y lo que queremos es que el productor mire que venimos a poner cosas propositivas, pero hay muchas cosas que corregir. Tenemos los 20 millones de dólares de Taiwán del IPC, que sabemos que ahí hay algunas situaciones que hay que corregirlas, los hallazgos que encontró el Tribunal Superior de Cuentas, pero el productor, como usted lo decía, Ulises, ahorita lo que está pendiente es del problemática de las deudas. Tengo amigos que uno de ellos se suicidó, Ulises, por deber. Entonces, por eso al inicio decíamos, revisemos la institucionalidad. Si el Fondo Cafetero no está funcionando bien, Dago, pongámoslo a funcionar bien. Si el ICAFE no está funcionando bien, hagámoslo, que sus dirigentes den la cara. Necesitaríamos, Ulises, otro programa, y ájola, que lo abordemos a profundidad, cómo se manejan de transparente los recursos de los productores del ICAFE en el Fondo Cafetero y en el Instituto Hondureño del Café. Y son resultados. Pero no tiene que dejarlo solo usted, Dago. No. Tiene que dar la cara, tiene que dar la cara a los demás. Espacios, aquí va a estar el director del Fondo Cafetero, el gerente del Instituto Hondureño del Café y las 4 gremiales que por ley ahí estamos en este momento. Y quiero expresarle con absoluta claridad, son resultados objetivos, no son inventos. Como usted dice, desafortunadamente, Freddy, ese bienestar que estamos generando y hemos generado, producto de los cambios que se han dado en la caficultura nacional, todavía no le llega al productor de café. Y es algo que tenemos que revisar
cuánto gana el exportador, cuánto gana el intermediario, Correcto. cuánto ganan las transnacionales, que prácticamente son las que dominan el mercado nacional. Esa es una tarea pendiente tanto interna como externamente. Ahora, seamos claros y seamos precisos. Yo le puedo decir, hace 20 años, la red vial cafetalera eran 3.000 kilómetros. Hoy estamos atendiendo más de 13.000 y se extiende a 16.000 kilómetros. Hace 20 años la producción era 3 millones de quintales. El año pasado, con todo el problema ETA y OTA, la pandemia, exportamos 7.660.000 quintales. Generamos más de $1.000 millones en divisas. Esas son realidades. El café de Honduras era castigado hasta con menos $21. Es decir, que el precio que tenía, si era 100, lo único que le pagaban a Honduras era $79. Ahora tenemos premios, más 15, más 30, más 40. El mercado del café desconocía a Honduras como un productor de alta calidad. Ahora se conoce en Japón, en Australia, en Estados Unidos, en Europa. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Y digo yo, me remito a las pruebas, pues, y ahí están, ¿verdad? En el gobierno de José Simón Azcona se levantó una placa que ahí está, porque llegamos a 2 millones de quintales. Nosotros hemos llegado a exportar 9.5 millones de quintales y nuestra meta es duplicar esa cantidad y no hemos hecho ninguna placa. ¿Y en algún momento se llegó a 12? Nos ha faltado comunicación, interna, pero es que tenemos enemigos que viven de la pobreza del productor de café y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Yo, por eso me tildan de comunista, de un montón de cosas, porque siempre hemos estado en la defensa y vamos a seguir estando en la defensa del productor de café, pero hablando con absoluta objetividad. Correcto. Se nos queda pendiente el tema que teníamos, precisamente el caso de los accesos a los créditos. Y tengo en línea telefónica a otro productor de café, José Dionisio Mejía. José, le escucho, adelante. Muy buenos días a todo el auditorio de Frente a Frente, a los panelistas ahí en el set. Yo estoy en café hace aproximadamente unos 35 años, mis padres fueron productores, mis abuelos también. Conozco a algunos de los panelistas que están allí cuando estaban en la central y que siguen estando en la central cooperativa. Yo le procesé café a la central para exportación en colaboración con los productores y llegamos a un acuerdo con Suazo en ese tiempo. En San Nicolás, Santa Bárbara, le procesábamos a las cooperativas del centro del país y le he colaborado en todo momento con el sector productor porque ahora estoy en la parte agroindustrial. Cuando el gobierno de la República, en la peor crisis que tuvo el sector productor, comenzó a darle alimentos a los productores porque no tenían siquiera alimentos. En esa época, pues, las bodegas nuestras todas estuvieron dispuestas, como en todo este tiempo han estado las bodegas nuestras dispuestas para repartir los fertilizantes sin cobrar ningún alquiler ni nada, sino que colaborando directamente con el productor. El proceso del café, como dijo Suazo hace un rato, hace mucho tiempo teníamos 15 y 20 dólares menos. Pero no es algo que haya adquirido últimamente, que haya conseguido la administración actual. Yo quiero corregir en eso. Eso inicialmente, para poder revertir esa adversidad que tenía el café hondureño, que lo pagaban 15, 20 dólares menos que el café de Colombia y de Costa Rica, iniciamos los productores comenzar a ir a las ferias internacionales de la pescada, y fuimos inicialmente a Nueva Orleans con fondos de los productores, de las cooperativas de Marcala y otras instituciones. Y ahí comenzamos a trabajar. Cuando miraban en los stands de Honduras, Honduras Specialty Coffee, la gente, los compradores se reían, porque supuestamente el café de Honduras era un café mal lavado, mal procesado y que estaba castigado. Pero después de 3, 4 años de estar asistiendo a esas ferias y de estar promocionando el producto hondureño, logramos que se quitara ese castigo que tenía el café hondureño. O sea, no es de la administración actual, yo quiero corregirlo en eso, porque es un trabajo que se hizo hace 30 años atrás, casi 25 años atrás. Y
Y la administración anterior, así como han participado los demás y han dicho, sí ha habido muchas deficiencias. Y no se trata tampoco de castigar al intermediario, que hablan del intermediario como que si fuera un delincuente, y no es así. El sector productor que no tiene la formalidad administrativa y poder presentar estados financieros en la banca, pues le rechazan sus créditos. Y quien le resuelve el problema es el intermediario. Yo conozco varios intermediarios que ahorita le están debiendo 3, 4 millones y no hay manera de recuperarlos. Tal vez ahorita con el nuevo precio puedan recuperarlos, pero son personas que ayudan y le dan financiamiento de forma inmediata al productor. Entonces no podemos tampoco venir y decir que los exportadores son lo peor, porque nosotros no tenemos la capacidad con los exportadores locales de poder captar toda la producción de café. Entonces hay que ser prudente en este tipo de cosas, y creo que la alternativa para el productor, para resolver su problema, aparte del financiamiento, que no es el epicentro de todo, es la maquinaria, que el productor venga y no tenga que vender su café húmedo o mojado, sino que tenga acceso a la maquinaria de secado y de procesado para que pueda esperar mejores precios y a la vez colateralmente tener un financiamiento que conforme al café que mete a procesado de secado pueda tener la disponibilidad de efectivo, tomando bonos de prenda del café que tiene en bodega para poder seguir cosechando su finca. Bueno, gracias a don Dionisio Mejía, productor de café, y bueno, que nos decía la necesidad de que los productores vayan evolucionando y dándole valor agregado al café, que alcancé a entender que no lo vendan mojado como lo sacan de la máquina expulpadora, pero vean, con las dificultades que tienen en este momento los productores, y era el tema que dejábamos pendientes, si no pueden ni siquiera sostenerlos un carro de doble tracción para poder sacar su café por el estado de las carreteras, ya se imaginan ustedes la posibilidad, aún que se conviertan o integren en una cooperativa, de poder tener una secadora de café, una tostadora de café, y ya poderlo procesar y mandarlo al mercado. Eso se dificulta, porque los precios, habrá que decirlo, este es el mejor año del precio del café. Yo no sé si había llegado ya a estos precios, acercándose. Hubo un momento en que llegó a $252, Dago, el quintal de café en la bolsa de Nueva York. ¿Se había dado antes? Sí, hace muchos años, ha superado incluso los $300, pero hace 6 cosechas no teníamos estos precios. Y habrá que decirlo, los precios en este momento, Freddy, tienen que ver con lo que le está pasando a Brasil. Y es que a Brasil no solo se le perdió la cosecha, se le perdió la plantación, una helada impresionante que el hielo o la nieve se comió el palo. No, y acordémonos, Ulises, de que también Colombia está disminuyendo de su cosecha, creo que un 15%, va a andar alrededor de los 12 millones. El Salvador ya la finca las está notificando, produce más el departamento del Paraíso que El Salvador, 600,000 quintales. El vecino país de Nicaragua no llega a los 2 millones, Guatemala va para abajo, así que todos los países están en dificultades. Y nosotros los hondureños tenemos que hacer lo propio para revertir esa tendencia. Y aquí creo yo que lo que quiere el productor es que hagamos propuestas, que doña Xiomara nos escuche y que dentro de un año digamos, ya no caímos, levantamos la cosecha, 1,5 millones, al siguiente año 1,5 millones, y que el productor pues ya se sienta más dueño de sus fincas. Y solo quiero aclararle al amigo que llamó Mejía, sí, estamos conscientes en la cadena de comercialización, todos los eslabones son importantes, tanto importante es la institucionalidad cafetalera, son importantes los productores, los intermediarios, los exportadores, y también pues los que nos compran el café allá en Europa y en Estados Unidos. Lo correcto y lo que pedimos es que nos den un precio justo. Bueno, y a los que producen café, vea, que no se desanimen, que no se decepcionen, que generen esperanza. El mundo se está quedando sin café. El café es menos, pero también es preocupante que departamentos como Olancho, en Olancho ya no hay café. En Olancho es muy poco los sectores, las zonas más altas donde están produciendo. Y eso nos puede ir pasando con estos efectos del cambio climático, y Honduras se puede ir quedando sin café si no pues se toman algunas otras iniciativas como las que el ingeniero Rubén Darío Sorto propone, de
crear ya la investigación, la innovación en el país de nuevas variedades de café que sean resistentes a las cepas de las rollas o a otras enfermedades que atacan a la caficultura nacional. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Bueno, vamos a continuar con el programa, ya prácticamente estamos en la recta final. Ingeniero Rubén Darío Osorto, en el caso de esta problemática que siguen enfrentando y arrastrando los caficultores, que tiene que ver con el acceso al crédito, ¿hay algunos otros mecanismos, aparte de los que ya hemos conocido en el gobierno que está por terminar, para poder concretar de una manera más práctica, más efectiva, más inmediata el acceso al crédito de los productores? Porque ese es como, si se señalan las problemáticas que tienen los productores, sería como la que está en el primer lugar, la número uno. Ulises, si continuamos haciendo las mismas cosas que hemos venido haciendo en el pasado, vamos a obtener los mismos resultados. Es decir, para poder tener acceso al crédito, usted necesita comprobarle a un banco que usted tiene un modelo sostenible financieramente. Y eso no va a ocurrir si usted depende de un solo ingreso, que ocurre solamente en 3 o 4 meses en el año. Lo tradicional ha sido producir café y exportar el grano en oro o grano verde hacia los distintos mercados. Pero fíjese de que el café tiene muchísimas oportunidades que nosotros no estamos explotando y que no hemos explorado. En nuestro caso, yo creo que el ingeniero Dagoberto Suazo nos conoce bien, sabe que nuestro modelo es un modelo basado en innovación. Nosotros no dependemos solamente de la producción del grano de café. Y cuando hablo de nosotros, hablo de nuestro grupo de empresas que tienen su base en el municipio de Teupacenti. A Freddy Pastrana le comparto, nuestras empresas han llevado desarrollo y bienestar a esas comunidades. Invertimos en más de 50 kilómetros de calles, de las cuales se ven beneficiadas las comunidades alrededor nuestro y que han sido construidos con nuestros recursos, con recursos propios. Instalamos fibra óptica de manera conjunta con una empresa de Danlí, más de 22 kilómetros de fibra óptica hasta el municipio de Teupacenti y hasta las aldeas de Las Flores, localizado ahí en el departamento del Paraíso. Instalamos más de 17 kilómetros de la línea trifásica para llevar energía en situaciones de emergencia. Los pozos de agua que hemos construido en las comunidades han abastecido de agua a la comunidad. Entonces, la caficultura, cuando se lleva a un nivel diferente, a un modelo diferente, basado en múltiples ingresos, basado en innovación disruptiva, basado en no solamente depender de un solo ingreso, permite generar prosperidad. Yo le he enviado a su productor Ulises algunas de las fotografías de la planta más moderna que hay para procesar café, bioactivos, subproductos y otros productos que vienen del campo. Esta planta no está en Colombia, no está en Brasil. Ingeniero, es la que estamos viendo acá. Esa es la que estamos viendo en pantalla. Sí. Así es. Esa planta la vienen a visitar investigadores de universidades de Brasil, la vienen a visitar compradores de Italia, la vienen a visitar compradores de Taiwán. Nos podemos sentir orgullosos como hondureños de que esa inversión realizada por empresarios hondureños, por hondureños que hemos creído en nuestro país, está en territorio hondureño. Y es esa la propuesta que debemos de explorar. Cuando el ingeniero Suazo hacía mención
que nos conoce, es precisamente ese modelo, un modelo totalmente diferente de lo que se hace actualmente. Y es esa propuesta precisamente la que debe el nuevo gobierno de adoptar. Si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados. Los caficultores van a seguir teniendo problemas para pagar sus financiamientos. No va a haber generación de riqueza y de prosperidad. En este nuevo modelo, basado en ciencia y tecnología, las cosas son totalmente diferentes, porque es una operación sostenible, financieramente sostenible con el medio ambiente. Y le agrego un punto más, que es importante que el gobierno de la República lo adopte. Un programa masivo de reforestación. El medio ambiente es la llave para que posicionemos el café hondureño de manera diferente, con un país reforestado, como un país libre de pesticidas y herbicidas, con un producto, el café, sí, como nuestra bandera, pero con un portafolio de productos nuevos y diferentes de mayor valor en los mercados internacionales. Correcto, vamos a cumplir. Esa es la propuesta que debemos de explorar. Vamos a cumplir con otro compromiso comercial al regreso y ojalá nos quede tiempo para así muy brevemente abordar un tema que lo dejamos, creo que así superficialmente lo tocamos y que tiene que ver con el bolsillo de la gente. Es el consumo interno, la presión que hay en este momento para quienes producen o para quienes procesan el café, de subir el precio a la bolsita del café, porque todos sabemos que el café ha subido de precio, ellos lo están comprando más caro y por ende tienen que buscar la forma, el retorno de la inversión que están haciendo. Y ¿qué se puede hacer para no golpear el bolsillo de los que todas las mañanas salen a la pulpería, compran la bolsita del café y con eso inician el día? Y esa es su primera bebida y algunos con eso desayunan. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Bueno, prácticamente nos consumió el tiempo en este tema de la caficultura y hay mucho más que hablar. Hay temas que quedan abiertos, pendientes. Ingeniero Rubén Darío Sorto, director del grupo BioFortune y empresario del café. Pues 30 segundos, ingeniero, porque como le decía, nos engulló el tiempo en este programa ya. Son muchos los retos, son muchos los temas, Ulises, que hay que tocar. La caficultura enriquece a Honduras, pero hay que transformarla, hay que invertir en ella, hay que invertir en ciencia y tecnología para cambiarle la vida y la realidad al pequeño productor. Bueno, ese debe de ser nuestra meta en el nuevo gobierno. Bueno, gracias, ingeniero, por sus aportes, porque es uno de los empresarios de la caficultura que le apuesta a la innovación, pero a la innovación aquí, a la innovación nuestra, a la innovación hondureña. Dagoberto Suazo, el presidente de la Central de Cooperativas del Café, así muy rápidamente con el temita del consumo interno, ya en la recta final del programa. Es un compromiso, Ulises, al pueblo hondureño resolver este problema. Estamos trabajando, vamos a presentarle al nuevo gobierno propuestas bien concretas, viables, realizables, para que este tema no nos esté consumiendo cada vez que sube el precio, ¿verdad? No podemos afectar al pueblo hondureño, el pueblo nos ha ayudado, cada centavo que el gobierno invierte en nosotros viene del pueblo, no podemos ser indiferentes. Ahora, también el compromiso en este momento que Honduras está lleno de esperanza, es que vamos a resolver la problemática del agro nacional. Empezando por el café, que se dan las condiciones, creo yo, y hay un mensaje claro que debemos de cambiar. Como decía el ingeniero Rubén Darío Sorto, hay que innovar. No podemos hacer las mismas cosas. Ya es tiempo de cambios profundos en la caficultura nacional, en toda la cadena, y entiéndame bien, ¿verdad? No estamos en contra absolutamente de nadie. Productores somos necesarios, intermediarios son necesarios, exportadores, pero quien debe de llevar la mejor tajada del pastel
es el productor de café. Entonces tenemos que revertir esa situación. Bueno, y hay que reconocerlo, es el que al final termina con la peor tajada del pastel. O sea, el que le llega, vean, es impresionante, pero se dice que de $1, que al final en toda la cadena de consumo, de venta del café, al productor le llegan 5 centavos de dólar. Eso lo tienen comprobado, 5 centavos de dólar de $1. Ya se pueden imaginar ustedes, al que produce, al que carga con todas las dificultades que les hemos enumerado. Ingeniero. Y esa ecuación injusta, Ulises, de un 5 y un 95 para Europa y Estados Unidos, es el puente que hace para la migración. ¿Sí? Nosotros tenemos datos que 10% de los cafetaleros han emigrado ya sea para España y para Estados Unidos. Y no solo cortadores, productores, los que tienen una finca. Productores, no, yo recibo felicitaciones, me están dando ahorita de Estados Unidos, allá de algunos amigos del grupo, y es una realidad, pues. ¿Por qué? Porque ellos van a buscar un ingreso para seguir sosteniendo su finca y no perderla con la banca. Así que ya aprovecho ya para finalizar, Ulises, le hago un llamado a los amigos de la banca. Sabemos que son personas que nos han apoyado, son nuestros aliados estratégicos. Con doña María Lidia Solano tenemos una excelente relación. Que nos sentemos y que le busquemos una salida a esto de las deudas. Tenemos que seguir produciendo, generando riqueza, revertir esa tendencia hacia arriba. Y en cuanto al consumo interno, mire, los cafetaleros, Ulises, usted es cafetalero, Dago, cuando uno llega a una finca, lo primero que le dan es una taza de café. Esa taza de café, y nos comprometemos públicamente como productores, no se la vamos a negar al pueblo hondureño. Vamos a buscar la manera de que ese humilde merienda o en algunos casos, como usted lo dice, con un pan, es el desayuno, va a llegar a precio accesible al humilde hondureño, y ese nos ponemos a las órdenes del nuevo gobierno. Ojalá pues que las personas cercanas a doña Xiomara conozcan el tema. Sabemos que tiene personas buenas alrededor, y le demos una salida a estos dos problemas, consumo interno y problemas de deuda, a través de un proceso ya sea de consolidación o que aportemos por cada quintal de café para ir amortizando esas deudas. Pero que el sacrificio, como decía Dago, no sea solo del productor, que sea de toda la cadena, de todos los que están en la cadena de comercialización. Totalmente de acuerdo, yo creo que ya aportamos bastante, ¿no?, como sector productor, y ya es el tiempo de que regresen más recursos a esas zonas productoras de café, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Bueno, gracias a Freddy Pastrana, él es productor, dirigente del café de la zona oriental del país. Dagoberto Suazo, también productor de café, presidente de la Central de Cooperativas de Café, y también al ingeniero Rubén Darío Sorto, que nos han arrojado luces, aportado ideas de cómo puede mejorar la caficultura nacional en el país, habida cuenta de que en este momento se proyecta una producción pues bastante mermada, bastante baja, que está acercándose a los 5 millones de quintales, cuando venimos en algún momento se produjeron 12 millones de quintales, 10 millones de quintales. Vean ustedes, y el precio es uno de los mejores precios que hemos tenido de los últimos 6, 7 años, es el mejor precio, aun y cuando hoy amaneció ya, creo que va pegando los $6 que ha bajado en la bolsa de valores de Nueva York, pero se tiene un excelente precio. Solo hay que trabajar en la infraestructura, en carreteras y sobre todo en las deudas que tienen los productores, los pequeños, los medianos y hasta los grandes productores. A todos gracias, buenos días.